Nos cuartos empieza cuasi todo. Los sueños, les grandes ideas, les primeres composiciones. Puño Dragón tan destinados a ocupar suites grandes. Pero enos aquí una vez más. El foco apunta pa' ellos y non paren de xirar. Nel zorro con esto, nel so dir a contracorriente y na so naturalidad, ta la clave. Tú te vas y yo me quedo como un perro que borra el rastro de sus lágrimas, lamiendo el suelo. Hoy en tu portal entra un inquilino nuevo y yo le ladro por no respetar nuestro duelo. Pero llega un tren de los que pasan solamente una vez y lo tenías que coger, aunque te alejara y a mí me dejaba aquí, ladrando a tu puerta, que se ríe de mí tan cruel, tan cerrada y tan muerta. Ay, cachorrito infeliz, abandonado en la acera, se han olvidado de ti, te han soltado la cadena. Tú te vas y yo me quedo en los huesos, siento el peso de la libertad en el cuello. Pero llega un tren de los que pasan solamente una vez y lo tenías que coger, aunque te alejara y a mí me dejaba aquí, ladrando a tu puerta, que se ríe de mí tan cruel, tan cerrada y tan muerta. Ay, cachorrito infeliz, abandonado en la acera, se han olvidado de ti, te han soltado la correa. Cha, cha, cha. Ladrando a tu puerta, que se ríe de mí, es tan cruel, bajo el puente de Vallecas. Ay, potrillo infeliz, ¿quién te ha soltado la rienda? ¿Quién te ha dejado aquí así, con el rabo entre las piernas? Puño Dragón, que sois Rafa, Jesús Colino
Manu, el de Torrevieja. Luego decimos, es que el resto son asturianos, Germán, y nos falta Eric, que es a quien sustituye Jesús, que además haces también labores ahí en la técnica, ¿no? Y también como técnico de sonido. Que lleváis ya 5 años, pero claro, venís de formaciones ya de antes, con lo cual no es ni mucho menos vuestro primer proyecto, no es vuestro primer grupo. ¿Cómo nace esta banda, que está formada casi por un total de asturianos, pero que en realidad arranca en Madrid, ¿no? Bueno, pues la banda en realidad nació con Jano, que ya no está en la formación, pero todo empezó así un poco como que nos apetecía a Jano y a mí juntarnos para componer juntos, desde la admiración mutua y tal, y nos apeteció empezar a hacer unos temas. Y a partir de ahí hablamos de cómo lo producimos. Yo traté de meter a Germán como se pudiera, porque es mi socio de hace muchos años. Y así empezó a evolucionar. Nos empezó a molar mucho las canciones, empezamos a pensar en grabarlas. Empezamos a decir, oye, igual hay que hacer una banda, entonces igual hay que buscar un batera en Madrid. Y empezamos a engañar a la peña. A unos y a otros. A unos y a otros. Y una de las peculiaridades así que salta a primera vista es que la labor de cantante está compartida, ¿no? Porque aparte de las armonías vocales y tal, bueno, parece que se balancea un poco ese puesto. Eso de no tener un único cantante fijo, que es lo habitual, está pretendido también, imagino. Sí, eso es algo que nos gusta mucho, que es como un sello de la banda, ¿no? Que haya varios cantantes, nos parece que es algo como que ayuda mucho a este punto del rock un poco circense, en el que en el escenario pasan muchas cosas, aunque realmente no esté pasando nada. Para que la gente el engaño del rock. Claro, el engaño, el misticismo del rock, entonces que la gente pueda cambiar el foco en el escenario, eso nos gusta mucho. Y otra de las particularidades de la banda, que es un poco el concepto que tenéis de grupo, ¿no? Porque dentro del grupo no son solo los músicos, que sería lo habitual, y oye, luego curramos con otros, sino que para vosotros, toda la gente, todos esos satélites, ¿no? Un poco creativos que están siempre en torno a la banda, también forman parte de Puño Dragón, ¿no? Ahora no digáis lo contrario, porque si no, pobre... no sé. No, pero sí. esa es un poco la idea, ¿no? Es una idea más colectiva, digo. Totalmente. Mira, yo vengo de un entorno muy futbolero, entonces yo siempre estoy como haciendo comparaciones de la banda con el fútbol. Entonces creemos un poco esto de que el equipo no es solo los que están en el campo, sino también los que están en el banquillo, el utillero y el presidente y el entrenador, y cada uno da lo que puede hasta donde puede, pero nos gusta mantener esa fórmula como de gremio. A mí Jesús, aunque no se suba habitualmente al escenario, para mí es de la banda, mientras tú quieras. Sin obligar a nadie. Alejandro Famos, que es el director creativo, lo mismo, es de la banda y nos gusta mucho eso y creemos en eso a tope. Sí, porque esta cosa así colectiva también es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Porque parece que, a mí me da la sensación a veces que no es suficiente con tener un grupo, parece que uno tiene que saber hacer un poco de todo en estos momentos, ¿no? Tienes que ser tu community manager, total, el que te produzca, tienes que saber editarte, tienes que saber todo. ¿Es un poco también la idea de que seáis un poco autosuficientes en ese sentido? Sin duda. Yo respondo por mí. A mí lo que menos tiempo me lleva de este grupo es tocar y componer. Eso es lo de menos. Sí, sí, fíjate. ¿Cómo estamos? Por ejemplo, que me como en las redes y soy un poco el community manager y tal, eso es lo que más tiempo me lleva, sin duda. Vosotros, la verdad, decíamos, claro, son 5 años de Puño Dragón, son 2 discos, pero en realidad tenéis ahora, yo creo que estáis ahora como en el momento dulce, ¿no? Teniendo una proyección muy, muy grande, se fijan en vosotros, se os ve, se habla de la banda y con esa sensación un poco de ascenso, ¿no? No sé si es un poco también vuestra sensación, que de repente tenéis un poco el foco, si sois conscientes de que ahora os estamos mirando. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, no, mírame. Estamos mirando al batería. Aparte, por lo obvio, yo creo que sí. O sea, es muy guay, lo llevamos comentando todas las semanas. Hemos tenido un mesecito muy intenso ahí en Madrid con la salida del disco y toda la movida. Y que es muy guay tener esa sensación de que llevamos un año entero currando muy duro en este segundo disco. Muchos viajes de aquí para allá, de Madrid a Oviedo, de Oviedo a Madrid. Y que de repente un curro que ya está haciendo un año muy duro,
de repente está saliendo una respuesta muy guay, muy bonita, Sí. y que ya como que deja de sorprendernos eso un poco dentro de, joder, pues sí que hemos hecho buen curro, es normal que haya como buena salida. pero Sería lo aparte de- justo. claro, pero aparte de fórmula matemática, a veces está también que, bueno, que pasan de esas cosas inesperadas, y estoy pensando cuando salisteis, por ejemplo, en La Revuelta, siendo la música para una de sus promos, ¿no? Que os escogen, y eso, digamos que es no depende de que ti. surge, no depende de vosotros, sino que alguien se fijó en que molaba Puño Dragón para esta promo, joder, un programa como La Revuelta, ¿no? Que está teniendo tanto exitazo. A ver, yo creo que también eso es cuando ya has hecho tú todo lo que puedes hacer, todo lo que está dentro de nuestra mano, que es lo que hemos hecho, que ha sido grabar un disco, currar muchísimo, meterle una caña a las redes que no tiene ni medio nombre por parte de este man, sobre todo. Tremenda. Como que cuando todo ese trabajo, tanto el tuyo propio como el adyacente, lo has hecho guay, al final de repente acaban llegando cositas y que ya no están para nada dentro de nuestro alcance y que ni siquiera tú piensas que puedan pasar. Y este segundo disco, el segundo en 5 años, ¿no? Primero estos Juegos Violentos, ¿a qué suena? ¿Qué referentes tenéis así musicales y a qué queréis un poco sonar? O ¿O sea, si es que los hay? la idea era intentar sonar lo máximo posible a Puño Dragón. Eso os parece una tontería, pero Hombre, es muy era difícil. como la intención general era intentar grabarlo nosotros en nuestro estudio, producirlo nosotros, evidentemente componerlo nosotros, etcétera, etcétera. Luego sí que es verdad que es imposible que no permee la música que nos gusta en las canciones, y además somos bastante frikis y nos gusta mucho la música de nuestra generación y también la música de nuestros padres. Y sí, yo creo que hay cosas un poco de todo, ¿no? Desde los Rolling hasta Oasis, y, los Rodríguez, que siempre han estado ahí. Hay un término que es un poco el que más manejáis, que es eso de rock honesto, ¿no? Para definir un poco lo que viene siendo, al menos el espíritu, supongo, de la banda. ¿Eso es declaración de intenciones, en plan de, bueno, pues esto es lo que somos, o es un poco también el resumen, no sé, si de algunas también de las influencias que acabas de mencionar, ¿no? Porque Sí. va un poco, yo creo que por ahí, ¿no? Bueno, nos gustaría recuperar un poco esa naturalidad que tenía la música de hace 30, 40, 50 años. Y en la manera de grabar también. La manera de grabar, la manera de tomártelo todo un poco, no tomarte tan en serio a ti mismo, recuperar eso de fallo, ¿no? Dentro de la música que es natural del rock, y volver a traerlo un poco al frente de la música, ¿no? Y apelar un poco a que eso genera algo en el oyente. Y ahora que, por ejemplo, todo lo de la música urbana está tan arriba, ¿no? También hay un revival, bueno, pues de algunos estilos musicales, y luego, por ejemplo, tenemos también toda esa revisión de la música tradicional, o sea, un poco lo que, digamos, está ahora mismo copando todo. ¿Hay hueco para el rock o para una banda de rock como la vuestra? Y cuando digo hueco, es hueco, ¿eh? O sea, también luego en lo que es el circuito de las salas, en si hay escena, en si sentís que, bueno, que sois una excepción o no, o formáis un poquitín parte también de todo un movimiento así de gente joven que sí se fija en ese Yo rock creo que más sí, clásico, vaya. ¿no? Yo creo que sí. De hecho, a nosotros nos gusta mucho en los conciertos, siempre si podemos contar con colaboración de algún amigo o llámese Fontán, llámese Lucas Colman, como sea. O sea, hay mucha gente que está haciendo esto. Sí que es cierto que igual en los últimos años el espacio que tenía esta escena se ha hecho pequeñita, un poquito más pequeñita, y que todos nos quejamos porque es verdad y que cada vez es mucho más complicado hacer música en directo. Da igual la música que hagas, da igual que sea rock o que sea otra cosa. Sí, sí. La música en directo está un poco en peligro en este país y en el mundo en general. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, otros estilos musicales, digo históricamente, contestaban al rock por, digamos, como lo moderno frente a lo más clásico, y ahora ya casi que estamos dados la vuelta, ¿no? Casi lo más transgresor. moderno Sí, sí. es ser lo clásico, ¿no? En un momento en el Todo, que... todo se da la vuelta. Entonces, es algo más que también hemos hablado mucho a lo largo de estos 5 años, de que hacer lo mismo que hace la gente que está arriba solo te convierte en el último de la fila. Entonces, si hacemos lo contrario de lo que está haciendo todo el mundo, quizás a lo que se fijen nosotros. Bueno, se están fijando, se A están fijando. contracorriente. Creo que hay una ambición muy grande por no quedarnos aquí. Ya. Y creo que eso es fundamental. Hacer el esfuerzo que han hecho ellos en intentar tener la base de operaciones en Madrid y desde allí moverse y tener los contactos allí y tal. No es porque no nos guste Asturias, al contrario, sino al contrario. Estás quedando fenomenal. Pero es que aquí un grupo está muy limitado. Hay Ya. muchos problemas para salir, hay muchos problemas para viajar, todo es muchísimo más caro, hay menos oportunidades.
Bueno, esto es para que se pongan las pilas un poco los de aquí, ¿no? También, ¿no? Totalmente. Un poco de infraestructura, pues una sala, un poco más de salas, un poco más de apoyo, un poco más de... Estáis con una superagencia además de management, ¿no? Porque antes hablabais de la autogestión, quiero decir, os grabáis, producís, o sea, vosotros estáis totalmente inmersos en toda la parte creativa y luego un poco logística, pero al final hoy un manager que venga y te busque bolos, ¿no? Y buenos bolos. Y tuvisteis suerte porque entrasteis en una buena agencia, ¿no? Que es la de Drexler y Coquemaya y todos estos así nombres tan importantes. ¿Y esto cómo fue? ¿Fuisteis ahí a picar o también os encontraron? Sí, fue un poco de las dos. Primero fuimos a picar, obviamente. Contactamos a Morgan. La verdad que yo escribía a alguna peña más aparte de Morgan a ver quién venía al bolo y Morgan fue el único que vino. y bueno, y de alguna manera le enamoramos y dijo... voy con vosotros, chavales. Y nosotros nos pareció increíble. A priori no sé si pegábamos mucho en el roster por tema generacional y por lo pequeños que éramos y todo eso, pero vamos, yo ya te digo que nosotros no nos hemos arrepentido ni un solo día de firmar con él. ¿Vale? Ayuda. Bueno, pues ahora tenéis que contarnos por qué habéis escogido un tema de Albert Hammond para vuestra versión de cierre de Sonadía. Es un tema que llevamos tocando mucho tiempo y en su día lo escogimos porque nos pareció una canción que conoce todo el mundo, pero la mayoría de la gente en el subconsciente. O sea, empiezas a tocarla y lo notas en el público, ¿no? Bueno, ahora ya la llevamos tocando mucho tiempo y todo el mundo que viene a nuestros conciertos la conoce. Pero al principio empezábamos con la estrofa y la gente se quedaba así un poco rara esta canción y de repente llega el estribillo como, hostia, esta canción la he escuchado yo un montón de veces, ¿no? Ese efecto, una canción extraña, muy famosa, pero a la vez... Es una canción, yo creo, para nuestra generación es muy momento coche de padres. Yo creo que ves a la gente diciendo, claro, a la manga. La tienen ahí. Bueno, pues Puño Dragón, muchísimas gracias por haber estado en Sonadía. Que vaya muy, muy bien. Gracias. A vosotras, muchas gracias. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste no se cumplió. Y sabes a ciencia cierta que me fallaste cuando nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise, que no te quise. Diles que te engañaba y que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí, y que
y que una nube